Yo soy Gina Lorena Quirarte, em, soy investigadora del Instituto de Neurobiología de la UNAM, que está en el campus Juriquilla, en la ciudad de Querétaro, en el estado de Querétaro. Y de formación soy psicóloga, después hice una maestría en psicobiología y tengo un doctorado en ciencias biomédicas. Y durante mi estancia postdoctoral me dediqué a trabajar en aspectos de la neurobiología del aprendizaje y la memoria, que es el tema de investigación al que me he dedicado. En la cultura popular solemos pensar que el estrés es algo negativo. Desde su investigación, ¿puede el estrés ser un aliado del aprendizaje? ¿Y qué diferencia hay entre un estrés que fomenta o fortalece el aprendizaje y otro que lo fragmenta? Y es una pregunta súper interesante, porque efectivamente de manera popular pensamos en estrés y decimos, qué mal es el estrés, ¿no? Es un enemigo. Es enemigo y para la memoria es un gran enemigo. Y pues resulta que no es así, porque depende de la circunstancia. Y hay circunstancias donde el estrés es un aliado. Esto es, el estrés nos ayuda a aprender mejor y a recordar mejor. Aquí lo que sucede es que para que sea enemigo o aliado se requiere de cierta cantidad de estrés. Ahí es donde está la clave, ¿no? Y del tipo de estresor también tiene que ver un poco en eso, ¿no? Si tenemos un estresor que es continuo, que es moderado y que pasa todos los días, ¿no? Que es crónico, pero pasa todos los días de la misma forma, pues ese estrés termina uno adaptándose a ese estrés y ya no es ni enemigo ni aliado, ¿no? Porque ya vives con él y ya no te causa ansiedad, ya no te causa efectos. Pero si ese estresor es impredecible, o sea, te llegan estresores, eh, te pasa una cosa y luego otra y al día siguiente en diferente orden o son diferentes los estresores que llegan a ti y te desequilibran, entonces ahí sí ya vamos a tener problemas, ¿no? Eh, Ahí ya va a ser quizá un enemigo que no nos permita recordar bien. Y digo quizá porque depende también en qué momento sucede la situación estresante, ¿sí? Hay que diferenciar bien también de estrés y estresor, ¿no? Estrés es la situación que vivo, esta situación con ansiedad, y el estresor es el que me está causando el estrés, el estímulo que me causa el estrés, ¿no? Ujú. Eso es algo que también hay que tener claro. Entonces, ¿por qué? Porque quizá para ti, Ceci, sea un estresor una cierta cosa, por ejemplo, no sé, tener que escribir una entrevista que tuviste y a lo mejor para mí eso no es un estresor grande porque no me dedico a eso, ¿no? Y entonces mi estresor es de otro tipo. Eh, Entonces, el estresor también depende de la forma individual en que nosotros vivimos las situaciones. Entonces, si estamos en este ambiente que es muy cambiante y vienen diferentes estímulos y demás, ¿diría usted que el cerebro está programado para aprender o para adaptarse al ambiente que lo rodea? Y yo digo que el cerebro está preparado para las dos cosas. Nuestro cerebro está preparado para aprender. Aprendemos muchísimo. Incluso podemos aprender cosas que no queremos aprender, ¿no? ¿Cuántas veces anda uno cantando una canción y luego dice, ay, esa canción ni me gusta y no sé ni por qué me la sé y por qué la ando cantando, ¿no? Y te la sabes muy bien, y no querías. Entonces,
Nuestro cerebro está preparado para aprender muchas, muchas cosas. Yo diría que no tiene límite, ¿no? Puede tener algún límite físico, pero ese es nuestro cuerpo, no necesariamente nuestro cerebro, ¿no? Que mis manos pues no sean tan, tenga yo algún problema en los huesos y entonces lo que ordena mi cerebro no lo pueda ejecutar bien con mis manos, por ejemplo, ¿no? Entonces el cerebro está preparado para aprender y el cerebro también está preparado para afrontar situaciones de estrés y las podemos afrontar bien. El único problema es que si esas situaciones de estrés eh, que vivimos son estresores muy grandes, entonces lo que sucede en el cerebro puede hacer, y en nuestro cuerpo, puede hacer que se mueran neuronas de nuestro cerebro bajo las situaciones de estrés. Y entonces, al morir neuronas, pues tiene que haber un reajuste en ese cerebro y entonces en ese reajuste, pues quizá el cerebro ya no es tan, tan bueno para ejecutar cosas como lo hacía antes de que esas neuronas murieran o ya no recuerda cosas que antes sí podía recordar porque puede ser que esas neuronas que mueren sean las encargadas de guardar información, ¿no? Que teníamos antes. Ujú. Entonces, el cerebro está preparado para aprender y para afrontar situaciones estresantes. Al afrontar situaciones estresantes, puede haber muerte neuronal. Y la muerte neuronal, pues no es buena, ¿no? Bueno, justamente hablando de eso, todo este proceso de adaptación, aprendizaje y demás, me recuerda mucho a un cuento de Borges en el que su personaje principal, Funes, lo imaginó como alguien que era incapaz de olvidar. En ese sentido, me gustaría preguntarle, desde la neurociencia, ¿olvidar entonces es una falla o una función esencial del cerebro? Em, es una muy buena pregunta porque la respuesta es que es las dos cosas, ¿no? Olvidar es muy importante porque Funes, en ese libro de Borges, pues no olvida. Y nosotros cuando pensamos en personas que no olvidan y que recuerdan muy bien, muchas veces decimos, yo quisiera tener esa memoria, quisiera ser de los que no se me olvida nada, ¿no? Pero no pensamos en las consecuencias. Las consecuencias son terribles. O sea, imagínate que yo me peleo con mi esposo o con mi novio, con mis hijos, con mi mamá y no se me olvida, ¿no? Y entonces no hay perdón. Y entonces ese olvido me va a estar haciendo recordar esa situación todos los días. Eso es muy grave socialmente. Eh, también, eh, pues, tiene repercusiones no solo en la vida social del individuo, también tiene repercusiones en el pensamiento de ese individuo, porque entonces tiene pensamientos rumiantes. Esto es, todo el tiempo está manejando esa información y no le permite enfocarse en el aquí y el ahora, ¿no? En vivir su momento, sino está rumiando información. Entonces, lejos de ser algo bueno, el que nos acordemos de todo, es una patología, ¿no? Y se le llama hipernesia. Entonces, ahí fue puesta como un cuento y hay cosas que quizá no están apegadas a la fisiología y a la función cerebral, pero sí hay casos, con hipernesia. El doctor James Mago, en su última etapa de investigador, él ya está jubilado y en su última etapa publicó unos trabajos muy bonitos de una serie de pacientes que tenían este problema, ¿no? Y para unos les era muy bueno. Por ejemplo, un músico
que se sabe las partituras perfectas y que no tiene que verlas para estar tocando el instrumento, o un director de orquesta que se sabe esas partituras y que sabe perfectamente cuándo entra cada instrumento para tocar una pieza musical, ¿no? Entonces eso le favorece mucho, pero resulta que en su vida social, pues no es tan bueno, ¿no? Porque se acuerda de todo lo mal que le hicieron y de todo lo bueno también quizá, pero lo malo siempre queda muy remarcado. Entonces, pues hay problemas. Dentro de esos pacientes, además de haber un músico, hay una actriz. Entonces, a esta actriz, y pues, o sea, acordarse de todo, pues genial, ¿no? Porque me acuerdo de todo lo que tengo que decir en, cuando estoy actuando y no tengo problemas en recordar, pero socialmente, pues tampoco es muy bueno. La mayoría de estos pacientes tienen problemas sociales, o sea, tienen el problema de acordarse de todo y sociales. Y debo hacer aquí un hincapié importante, Ceci, no se acuerdan de todo, o sea, se acuerdan de lo que vivieron. Y te voy a dar un ejemplo. Yo conocí a la primer paciente, esta primer paciente que lleva las siglas PJ. eh, Ella, tú le preguntas qué pasó el 5 de febrero del año 1999, ¿no? Y te dice, ese día cayó en tal día de la semana, aquí en California hubo incendios, salió en el periódico, también ese día cambió no sé, el presidente, el alcalde de la ciudad donde yo vivía, en fin, se acuerda de esos datos que vivió, pero si tú le preguntas qué compraste en el supermercado o qué vas a ir a comprar al supermercado, eso no lo recuerda, tiene que hacer una lista. Entonces, la memoria funciona por sistemas y el sistema de memoria que tiene que ver con hacer estas listas, pues ese no tiene esa supermemoria, solamente lo tiene para los eventos que está viviendo, ¿no? Entonces es selectiva también, esa patología es selectiva. No es que estos pacientes se acuerden de todo, 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 se acuerdan de todo lo que vivieron, pero si les decimos en la historia que pasó tal día, pues no se acuerdan porque ellos ni han leído eso, ni lo vivieron, ¿no? Es muy interesante cómo es que el cerebro elige a qué recordar y qué no, Así o a qué es, prestarle así es. atención también. Y ahí mi siguiente pregunta. Simone Weil decía que la atención es la forma más pura de generosidad. En ese sentido, el estrés, ¿cómo es que afecta la atención y cuál es la relación que tiene la atención con el aprendizaje y la memoria? Ajá. Ay, muy buena pregunta y qué bonito comenzaste la frase. Efectivamente, eh, la atención es muy importante. O sea, es este asunto del aquí y el ahora, ¿no? De estar yo aquí estoy disfrutando en este momento contigo a través de la pantalla, te estoy viendo, estoy disfrutando la entrevista que me estás haciendo y eso tiene mi atención centrada en ti y en lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, y bueno, pues eso es el vivir. Ahora, si esta atención se ve bloqueada por un estresor, entonces yo esta información ya no la voy a recordar, ¿no? Porque está afectando esta etapa del aprendizaje, esta etapa en donde yo voy a guardar qué platiqué contigo, cuándo fue, cómo estaba el clima el día de hoy, o sea, lo que está alrededor de esta charla que estamos teniendo. Entonces, la atención es la primera etapa para que vengan los procesos de aprendizaje y de memoria consecuentes a tener atención. Sin embargo, Ceci, hay cosas que aprendemos sin ponerle atención, ¿no? A ese tipo de aprendizaje se le ha llamado aprendizaje latente o aprendizaje sin intención, ¿no?
incidental, o sea, como si fuera, porque, o sea, yo vi algo y después me acuerdo que ahí estaba ese algo. Nuestro cerebro también guarda ese tipo de cosas, pero evidentemente las que tienen un contenido emocional, las que tienen una atención puesta, son guardadas de mucho mejor manera y por más tiempo que aquellas que son incidentales, ¿no? Ya para terminar, me gustaría preguntarle, ¿por qué entender cómo el estrés moldea nuestra memoria nos ayuda a vivir mejor? Porque eso es súper interesante. Mira. Ahora se está estudiando mucho esto y tratándose de aplicar a algo que le llaman el área de la neuroeducación, ¿no? Si yo sé que el estrés, que las situaciones de estrés pueden ser mis enemigas o mis aliadas, entonces yo lo puedo utilizar en mi vida diaria o lo puedo utilizar en un aula o lo puedo utilizar pues sí, para aprender mejor en un aula o cuando estoy haciendo alguna actividad que me interesa aprender, ¿no? Si esa actividad no tiene emoción, no tiene un poco digamos, de ansiedad, de estrés, entonces no la voy a guardar. Entonces, pues es como que no viví esa situación, ¿no? Cuando se está en una situación de estrés, hay dos hormonas muy importantes que participan. Hay varias, pero las más importantes son la epinefrina, que la conocemos también como adrenalina, y los glucocorticoides, que en el caso del humano es el cortisol, ¿no? Entonces liberamos de nuestras glándulas adrenales que están por arriba de los riñones, liberamos eh, glucocorticoides, cortisol, y liberamos adrenalina. Y esas dos hormonas van a todo nuestro cuerpo, pasan de alguna manera al cerebro, llegan ahí y activan el cerebro. Y si esas hormonas están en constante actividad y llegan al cerebro, pero si se elevan porque hay una situación estresante, activan estas estructuras y entonces guardamos mejor la información. Ahora, si estas hormonas se liberan en una cantidad enorme porque la situación estresante es muy alta. Llegó alguien y me robó a mano armada, estaba yo en el cajero. Entonces, esa cantidad de hormonas que llegan a mi cerebro van a hacer que estas estructuras que se activan en exceso no permitan que la información se guarde. ¿No? Y entonces no voy a recordar la situación. Entonces, cuando te preguntan, a ver, pero tú estabas en el cajero y luego, ¿qué pasó? Y entonces fue la situación tan estresante que no te acuerdas, solo te acuerdas del inicio y del final, ¿no? Y dices, y al final yo quedé sin zapatos y no sé dónde quedaron mis llaves ni mi bolsa, pero se llevaron mi tarjeta y se llevaron mi dinero, ¿no? Em, entonces, el estrés, pues, es importante para moldear esta memoria en el cerebro, ¿no? Si no hay estrés, no me acuerdo de las cosas. Y si hay una moderada cantidad de estas hormonas, porque hay una moderada situación de estresante, entonces voy a recordar bien y hasta va a mejorar mi memoria, ¿no? Y si es en exceso, entonces se va a producir un bloqueo de esa información, ¿no? De ese recuerdo. Hay cosas que nos pueden ayudar a que el cortisol esté elevado y que no esté tan elevado. Por ejemplo, bañarte con agua fría o meter un brazo en agua fría, eso te eleva el cortisol y entonces te va a mejorar la atención, te va a mejorar la memoria, ¿no? ¿No? Hacer ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, liberamos más cortisol del que estamos liberando normalmente.
esa actividad de cortisol mayor va a activar nuestras zonas cerebrales, va a moldear nuestro cerebro y entonces vamos a tener una mejor memoria. Entonces, hay formas de estresarnos, entre comillas, que sería pues el agua fría, el ejercicio, ¿no? Y que son saludables para nuestro cerebro. Y bueno, además para nuestro cuerpo en general, ¿no? Ujú. Sí, incluso pues es el tipo de cosas que recomiendan mucho para mejorar la memoria y el aprendizaje y la atención. Al menos he visto algunas pláticas de TED Talk en donde mencionan justo lo que dice, tanto el agua fría como el ejercicio El para mejorar la ejercicio. memoria. Sí, y eso es natural, no te cuesta, no te va a causar daño, este, o sea, está bien, ¿no? Es algo bueno. También hay fármacos que pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, estudios muy viejos demuestran que la cafeína te mantiene con atención y que, y que, y que eso pues mejora la memoria, ¿no? Las anfetaminas, o sea, el café pues es más simple, las anfetaminas ya es otro asunto, pero el ejercicio y bañarte con agua fría es gratis, ¿no? Y hasta no pagas gas. Entonces, eso está muy bien. Eh, Es un eh, ganar-ganar. sí, es una ganancia, ¿no? Gratuita que solo requiere de disciplina. Le agradecemos a la doctora Gina Quirarte por compartirnos su experiencia con el estrés y el aprendizaje. Y si alguna vez te has preguntado por qué te resulta más fácil aprender bajo presión, pues no te pierdas su conferencia en la Semana del Cerebro en Ciencias Biológicas 2026.